Gracias, Presidenta. Hoy vamos a tratar el dictamen 14/24 que establece el financiamiento de las universidades nacionales. Hace tiempo escuchamos al presidente decir que si le salían bien algunas cosas, le tenían que dar un premio Nobel. Los argentinos tienen sus premios Nobel y son Carlos Saavedra Lamas, Bernardo Hussein, Luis Federico Leluar, Adolfo Pérez Esquivel y César Milstein. Todos ellos se formaron en nuestras universidades nacionales y este proyecto de ley también es un homenaje para ellos. Lamentablemente, otra vez en la Argentina nos encontramos discutiendo algo que damos por sentado que era obvio. Nos encontramos discutiendo la supervivencia del sistema universitario. Pensé, y muchos pensamos, que este tema ya era un acuerdo de la democracia. En 1983 teníamos 350.000 estudiantes y 25 universidades. Hoy tenemos más de 2,5 millones de estudiantes universitarios y 57 universidades nacionales. Y hay algo peor todavía. Estamos ante un gobierno que ataca directamente los principios fundamentales de la educación. Un gobierno que dice que si un chico o que si el padre quiere mandar a su hijo a trabajar, lo puede hacer y lo quieren sacar de la escuela. Estamos también ante un presidente que se jacta que es un topo que va a destruir el Estado y la destrucción del Estado es la destrucción de los jubilados, es la destrucción de las universidades y es la destrucción de las escuelas. Hoy en este recinto estamos discutiendo si le damos financiamiento al sistema público universitario o si vamos a dejar a millones de jóvenes sin futuro. Para que tomemos dimensión, senadores y senadoras, de lo que vamos a discutir hoy, le voy a compartir algunos datos. Nuestro sistema universitario tiene 137 instituciones, tiene 57 universidades nacionales. Estamos hablando del futuro de 2.160.000 estudiantes. Estamos hablando del salario de 220.000 docentes y no docentes. Y hay otro dato bastante interesante, que es que por año tenemos 230.000 jóvenes, 230.000 estudiantes nuevos. Y me tocó el miércoles participar de una jornada de Argentinos por la Educación, donde rescaté un dato que es bastante interesante, que surge de las pruebas a aprender. 8 de cada 10 pibes y pibas que están por terminar el secundario, 8 de cada 10 piensan, sueñan y quieren seguir estudiando. Y solo 4 lo logran. O sea, que teniendo un sistema económico y social que les permita, Argentina puede duplicar la cantidad de estudiantes. Y esta situación
Y la situación en la que hoy se encuentra el sistema universitario es muy grave, es muy grave. Las universidades están funcionando con el presupuesto del 2023. Las universidades tienen el presupuesto más bajo de las últimas décadas. Están funcionando con la mitad. Hoy el presupuesto es el 0,34 del PBI cuando siempre fue el 0,7. Otro dato que nos preocupa mucho y que les tiene que preocupar mucho a los senadores y a las senadoras es que el 80% de los docentes se encuentra bajo la línea de la pobreza. El 80%. Llevamos una inflación acumulada de noviembre del 23 a julio del 24 de un 135%. Y la recomposición salarial fue solo el 57%. Con lo cual, estamos ante una pérdida del poder adquisitivo de un 33%. Y a esto tenemos que sumarle la desinversión y la falta de transferencia de recursos a las provincias, como por ejemplo el FONID, que es un fondo que colaboraba, que ayudaba a las provincias para poder mejorar el salario. Y hay otro dato, hay muchos datos, pero hay otro dato que es que, como en la mayoría de los rubros, se frenaron todas las obras del sistema universitario. Y peor aún, y para mí hay un dato que es importante, pues siempre en el peronismo estamos queriendo ayudar a esos que le ponen ganas, que le ponen mucho esfuerzo y que no tienen recursos para llegar a la universidad, y más cuando todos sabemos que han aumentado el colectivo, la nafta, los alquileres, los libros, la comida, la luz, el gas. Y el dato que nos preocupa mucho es el de las becas. Hoy, los estudiantes que tienen la beca Progresar cobran 20.000 pesos. 20.000 pesos para viajar, 20.000 pesos para comprar libros, 20.000 pesos para comer. Y seguro que cada uno de los senadores y senadoras sabe de los costos y sabe del valor solamente del transporte. Y si vemos los senadores de Santa Fe, de Córdoba, podemos ver que en esas dos provincias el colectivo vale 940 pesos. O sea, y nos lo decían los rectores en una reunión en la provincia de Buenos Aires, que los estudiantes no tienen plata ni para viajar. Entonces, a esta crueldad les decimos: acompañen este proyecto, porque es importante acompañar a las familias que hacen un esfuerzo fenomenal para que alguno de sus hijos o alguna de sus hijas pueda progresar. Y esta realidad que viven millones de argentinos, el gobierno tiene que escuchar y tiene que tomar nota también de la gran movilización por la educación que se dio a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y ese fue el impulso que permitió que podamos generar un consenso y que hoy tengamos este proyecto de ley, que en 8 artículos viene a subsanar este desastre hecho por Milei.
lo que vamos a votar hoy son los recursos mínimos para poder garantizar el funcionamiento básico de las universidades nacionales. El proyecto busca actualizar los salarios de los docentes y no docentes solamente para que no pierdan con la inflación. Propone la actualización hasta diciembre de 2024 de acuerdo a los índices de precio al consumidor del INDEC. Y a su vez deja claro, por supuesto, que toda paritaria que supere estos índices va a ser la que rija. Y este proyecto también encomienda al Gobierno Nacional a actualizar el presupuesto universitario en base a las siguientes actividades: funcionamiento y hospitales universitarios, ciencia y técnica y extensión universitaria. Y por supuesto, actualiza el monto de las becas. Para que sepan, senadores y senadoras, estamos votando una ampliación que el 90% va a ir destinado solamente a la recomposición del salario de los docentes y las docentes. Y esta ampliación, según la Oficina del Congreso, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, significa solamente el 0,14 del PBI. Entonces, estoy convencido, muy convencido, diría yo, que cuando uno diseña el modelo de educación, está diseñando y está vinculando ese diseño de un modelo educativo a un modelo productivo, a un modelo de país. Y veo que el gobierno lleva 9 meses y hasta hoy ni el presidente, ni la vicepresidenta, ni ningún ministro nos dijo hacia dónde vamos. ¿Cuál es el modelo de desarrollo que proponen para la Argentina? Vemos a un presidente que nos habla de 3 variables de la macroeconomía. Y el presidente también nos dice que le gustaría ser Irlanda, Corea del Sur o Alemania. Y está perfecto eso, pero ¿sabe qué han hecho ellos? Ellos invirtieron en educación. El presidente debe invertir en las universidades, debe invertir en ciencia y en tecnología. Esos países que el presidente admira, invierten más de un 3% en su sistema científico-tecnológico, en su sistema universitario y en la educación. Más del 3% del PBI. Argentina invierte en el sistema científico-tecnológico el 0,5%. Entonces, le tenemos que decir al presidente que tenemos que seguir invirtiendo en educación, que tenemos que invertir en ciencia y en tecnología, y que si quiere ser como ellos, también tiene que financiar las instituciones científicas de mayor prestigio de la Argentina, como son el CONICET, el INTA, el INTI, la CONAE, el INVAP y ARSAT y muchísimos institutos provinciales y nacionales más. Y es más, a muchas de ellas las tuvimos que exigir que las saquen de la lista de organismos a privatizar en el proyecto de ley de bases. Entonces, si vemos que el presidente veta esta ley,
si el presidente veta esta ley, que es solo el 0,14% del PBI para las universidades argentinas, confirmamos que otra vez estamos ante un proyecto para muy pocos. Y esto lo podemos decir porque nuestro proyecto de desarrollo está en las antípodas de esas recetas. Para nosotros la educación cumple un rol fundamental. Es un bien social y público. Es un derecho humano universal que genera soberanía, identidad, cultura y garantiza la movilidad social ascendente. La inversión en las universidades y en el sistema científico-tecnológico son un elemento esencial de nuestro modelo productivo. Forman profesionales, generan trabajo, contribuyen a agregar valor en cada una de las provincias. Estamos convencidos, y lo hemos hecho, las universidades generan un país más federal. Y el ataque sistemático que hacen sobre las universidades también es un ataque sistemático al modelo productivo argentino. Y lo puedo decir también, y puedo contar que como ministro pude recorrer la Argentina y pude ver ese potencial que hay en el interior productivo. Pude ver cada una de las economías regionales como combinadas con un sistema científico-tecnológico pueden agregar valor y generar trabajo en cada rincón de nuestra patria. Y voy a darles algunos ejemplos. Cuando pensamos en el desarrollo de la Patagonia, pensamos en la pesca, en el petróleo, en la minería, en la producción de gas, en energías renovables, entre otras. Y para ver cómo se vincula el modelo productivo con el sistema educativo, científico, tecnológico, les voy a dar un ejemplo solo. Vaca muerta. Ya que todos hablan de vaca muerta. Vaca muerta necesita inversiones por 50.000 millones de dólares. Y en 10 años no va, o en 5 años, según cómo se hagan las inversiones, nos van a generar 25.000 millones de dólares para los argentinos y las argentinas. Esta industria hoy tiene 30 equipos perforando, mientras Estados Unidos tiene 500. O sea que con una inversión que nos permita mejorar de a 5 equipos por año, vamos a necesitar solo en vaca muerta entre 25.000 y 35.000 ingenieros en petróleo, ingenieros en reservorio, químicos, petroquímicos, geólogos y geofísicos. Solo en una de las actividades que les nombré de todas las que se producen en la Patagonia. Y si cuando pensamos también en el desarrollo del Norte Grande, ese Norte Grande pujante y hermoso, ese norte que tiene todo, ese norte que tiene industria forestal, agropecuaria, cítrica, olivos, algodón, energías renovables, ese norte que tiene empresas metalúrgicas, ese norte que tiene la industria yerbatera del azúcar, olivos, ¿no? Bueno, todo ese hermoso norte argentino también tiene litio. Es una de las reservas más grandes
de litio del mundo. Y ese litio también requiere de inversiones por $5.000 millones y nos va a dar aproximadamente, cuando estén en producción, $6.000 millones por año. Y esa industria también requiere de muchísimas profesiones, de muchísimas tecnicaturas que están totalmente vinculadas al sistema universitario nacional y al sistema científico-tecnológico. Y como me queda poco tiempo, no los quiero aburrir, pero también tenemos las oportunidades en la región centro. Tenemos el campo y las industrias. Tenemos una Argentina potente que se va a hacer potente si no solo vemos la potencia de los recursos naturales, sino las tenemos que ver en la generación de conocimiento. Y para eso hay otro ejemplo, que es el de las economías del conocimiento. A lo largo y a lo ancho de la Argentina, en todas las provincias, tenemos empresas de este sector. Empresas que hoy emplean a más de 140.000 profesionales y técnicos. Más de 140.000. Y antes de ayer charlaba con la Cámara de las Industrias de las Economías del Conocimiento y en 10 años vamos a tener que duplicar la cantidad de ingenieros informáticos. Vamos a tener que duplicar porque vamos a necesitar 300.000 profesionales nuevos. Entonces, a todo esto queda claro que el modelo productivo del presente y del futuro está íntimamente ligado con la educación y que todavía tenemos que mejorar muchísimo. Miren este dato. Argentina tiene un ingeniero cada 6.000 habitantes. Brasil tiene un ingeniero cada 4.000. Y Alemania y China, mirá que son muchos, tiene un ingeniero cada 2.000 habitantes. En 10 años, estimados y estimadas, nos tenemos que comprometer a duplicar la cantidad de ingenieros, de informáticos, de programadores, de doctores, de matemáticos y de maestros. Este es el diseño que tenemos como país. Como dije recién, solo con recursos naturales no alcanza. Vamos a necesitar invertir en educación porque lo que nos va a salvar va a ser el conocimiento. Y ojo, un sistema científico tecnológico requiere de inversiones constantes y de políticas de largo plazo. No se construye nada y no se compra nada y no se desarrolla esto en poco tiempo. El daño que hace un gobierno que retrocede no se puede revertir en un corto plazo. Cada retroceso genera cicatrices y daños irreversibles. Y soy testigo de uno de ellos, como pasó en los 90. En los 90 la fuga de cerebros, la fuga de talentos argentinos nos costó décadas. Entonces, el presidente tiene que comprender y tiene que entender. Necesitamos un modelo de desarrollo que siga invirtiendo en universidades y en el sistema científico-tecnológico. Y por todo eso es necesario que hoy este consenso que se generó en la Cámara de Diputados se transforme en ley, porque le queremos llevar tranquilidad a los millones de jóvenes que llenan las aulas de las universidades argentinas. Queremos llevarle tranquilidad y ponernos a trabajar y comenzar a trabajar en serio en acuerdos
para fortalecer la oferta educativa y comenzar a trabajar y a acordar y potenciar una matriz productiva y decirle a los jóvenes para dónde vamos, cuáles son las carreras del futuro y que puedan estudiar, trabajar, vivir y ser felices en Argentina. Gracias, señora presidenta, y espero y tengo fe que hoy le vamos a dar tranquilidad a esos millones de jóvenes, a esos cientos de miles de jóvenes que tienen becas y a esas familias que hacen un esfuerzo fenomenal para poder tener un joven universitario que les pueda dar progreso y felicidad. Muchas gracias. Gracias, senador de Pérez.